El Señor, hermanos, Dios que les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. ¿Cuántos están felices, hermanos? ¿Seguro? Ahora, pero no van a dormir, mis hermanos, ¿ya? Algunos complementan en el mensaje su sueño, ¿no ve? Se han trasnochado y ahora el Satanás va a abrazar y va a dormir, ¿ya? Búsquense, hermanos, en sus Biblias, hermanos. Hoy día vamos a aprender la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 5, hermanos. Capítulo 5 del 1 al 19. Pero vamos a leer, hermanos, el versículo 14 de Segunda Reyes. Antes que me olvide, hermanos, les quiero entregar saludos. Esta mañana me escribió nuestro hermano, superintendente de escuela dominical. ¿Quién es, hermanos? Hermano Francisco Condori. Aún está delicado de salud, hermanos, ¿no? Les anima a seguir adelante, hermanos. Ya reciban ese saludo. Oraremos por su salud todavía. Su cicatriz aún no está en buenas condiciones, hermanos, ¿no? Y está tardando un poquito, pero la gracia y misericordia de Dios se va a cerrar totalmente, hermanos. Amén. Los que han encontrado, hermanos, pueden pararse de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Segunda Reyes, capítulo 5, versículos 14. ¿O no existen sus Biblias, hermanos? Ya, vamos a leer, hermanos. ¿Todos parados, hermanos? Segunda Reyes, capítulo 5, versículos 14. 2, 3. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra de varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Oramos. Gracias, Padre bendito, Señor, en esta mañana te agradecemos. Un día más de vida, Señor, un día más para aprender tu palabra, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Bendice al pueblo, Señor Jesucristo, que han venido para aprender tu palabra, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Te entrego cada vida, Señor. Y queremos empezar esta mañana con este sermón, Padre Santo, Dios Todopoderoso, la sanidad de Naam, Señor Jesucristo. Así te rogamos, te suplicamos, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues puedes tomar asiento, hermanos. El tema es, hermanos, la sanidad de Naam. Muchos también sabemos esta historia, hermanos, ¿no? En esta mañana te quisiera preguntar, hermanos, ¿has escuchado, hermanos, alguien, una persona se ha sanado de incurable, hermanos? Estaba a punto de morir, ¿no? Quizás han desahuciado los médicos, pero un día has visto, bien, esa persona que se ha sanado. Y la humanidad, ¿qué es lo que quiere averiguar primero, hermanos? ¿Con qué se ha sanado ese hermano? Hermano, ¿con qué te has sanado siempre? Pues, ¿qué es lo que has hecho, no ve? Somos curiosos la gente, ¿o no es cierto? O dicen, se ha sanado, ¿para qué se ha sanado? Tenía que morirse. ¿Cómo reaccionas, hermanos? Te preguntan esta mañana. Pero los médicos dicen, cuando una cosa sana, digamos, a una persona, no puede ocurrir con otra persona de la misma manera. No, sino de otra forma. Quizás su cuerpo no va a responder, ¿no? De la misma manera es la sanidad de Dios. No es por igual, hermanos. Con mi persona de diferente manera puede sanar, contigo también de diferente manera te puede sanar, hermanos, ¿no? Entonces eso vamos a aprender hoy día de este varón que era militar, hermanos, de Siria. Dice, vamos a ir a capítulo Segunda Reyes, estamos en versículo 1 del 5, hermanos. Vamos a leer que dice de esta manera. Naam, hermanos, no le funcionó su posición ni su rango, hermanos. Punto número 1. Dice la palabra de Dios en versículos 1. Naam, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Él le tenía en alta estima, porque por medio de él
había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero, ¿qué era? Leproso, ¿no? Estaba mal este hombre, hermanos, ¿no? Estaba enfermo, porque imagínense, digamos, aquí podemos decir, los jóvenes me van a ayudar, comandante de las Fuerzas Armadas, ¿cómo se dice, hermanos? El jefe, ¿no ve? O sea, pero en esta ocasión, dependiendo, estaban en guerra, hermanos. Ese varón organizaba sus militares para que atacara a otros, pero estaba preparado, ¿no? Estaba listo, pero tenía una enfermedad. Pero con eso no dijo el rey de Siria, ya, váyase, apártate, ¿no? Aquí tengo un comentario, hermanos. Dice, hermanos, la lepra, muy similar a SIDA de hoy, dice, ¿no? Era una de las enfermedades más temidas de la época. Algunas formas eran extremadamente contagiosas y muchos casos incurables, hermanos. En su peor forma, la lepra llevaba a la muerte. Muchos leprosos eran forzados a salir de las ciudades a campos de cuarentena. Entonces, en aquellas épocas ya había cuarentena, hermanos, ¿no? No es ahora nomás, porque era enfermedad incurable en algunos aspectos. Pero en este caso, hermanos, dice, seguramente el Naam, su enfermedad no era tan grave que digamos, ¿no? Entonces, por eso aquí dice, probablemente tenía una enfermedad leve, ¿no? O quizá estaba una de las primeras etapas. En cualquier caso, su vida se vería trágicamente acortada por su enfermedad, ¿no? Entonces, cuando tenía esta enfermedad de lepra, estaba marcado a morir, hermanos. Aislaban de las ciudades, hermanos. Pero este hombre, como era poderoso y bien querido del rey de Siria, se permanecía. Todavía quizás no era contagioso esa enfermedad, principios, ¿no ve? Cuando se han enfermado de COVID, cuando está empezando, garganta está doliendo, con mates, muchos se han sanado, ¿no? Muchos se han sanado al principio, ¿no ve? Pero la humanidad estamos acostumbrados, hermanos, cuando ya estamos mal, recién queremos correr al médico. ¿Así somos o no? ¿O quién hace sus exámenes cada año, sagradamente? Debe haber, pienso. Pero mayor parte nos aguantamos del dolor, ¿no es cierto? Te está doliendo, te aguantas, va a pasar, va a pasar. Hay veces nos aparecemos en el hospital, hermanos. Con mi vida lo propio pasó, ¿no? Entonces, hermanos, ¿no? A Naam no le funcionó su posición, ¿no? En vano podemos ser podridos de plata, pero en este caso tocó esta enfermedad. Número 2, hermanos, a Naam no le funcionó ser una persona muy estimada por el rey, tampoco. Ahora vamos a leer en versículos 2 que dice, hermanos, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llegado cautivos de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naam, ¿no? Entonces, hermanos, no le funcionó su rango, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, ¿no? En esta ocasión, Naam tenía el cariño del rey de Siria, como se dice popularmente, Naam las podía con el rey. Por eso de nada sirvió, hermanos, ¿no? Tenía un defecto que era leproso. Solamente esa parte incomodaba, hermanos, ¿no? Imagine todo llaga blanquísima tu cara, tu cuerpo. Te incomoda, ¿no es cierto? ¿Cuántos se han hecho entrar una espina a la mano? ¿Te molesta o no? En trabajo, digamos, no hay aguja, nada y quieres sacar a la fuerza, ¿no ve? Te molesta, te incomoda, ¿no es cierto? Pero con esta enfermedad, ¿cómo hayas sido, hermanos? ¿Cómo hayas sufrido, hermanos? ¿No? Hermanos, en Siria, hermanos, era el vecino de Israel al noroeste, ¿no?
Pero las dos naciones rara vez estuvieron en términos amigables bajo el gobierno del rey David, ¿no? Siria pagó tributos a Israel en los días de Eliseo. Siria estaba creciendo en poder y condujo incursiones frecuentes en Israel, tratando de frustrar al pueblo y traer confusión política, hermanos. Los israelitas a menudo eran llevados cautivos a Siria. En este versículo 2 hemos leído, hermanos, que dice a una muchacha, 19, la cual servía a la mujer de Naam, ¿no? Entonces fue llevada cautiva, ¿no? Para que sirva a Naam, a su esposa, ¿no? A través de ella, hermanos, bien, hermanos, en versículo 3 vamos a seguir leyendo, dice, estamos en 2 Reyes 5:3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él los sanaría de su lepra. ¿Cómo es Dios, hermanos? Cautivo, llevado a Siria, empleado, estaba cocinando, estaba ayudando, y tiene misericordia, ¿no? Cualquiera sería cautivo, te está maltratando, gratis estás trabajando. Me vale si sanara o no, pero tenía misericordia la muchacha, ¿no? Por eso dijo a su jefa, ¿no? Dijo: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra, hermanos. En esta oportunidad nos engaña la fe de la sirvienta, hermanos. Hay veces esa parte nos falta a nosotros, la fe, ¿no? Cuando estamos pasando problemas, parece que está empeorando, no tenemos fe, hermanos. Ahora voy a pasar al tercer punto. A Naam no le funcionó el dinero, hermanos, ¿no? Vamos a leer de versículo 4 hasta 7, voy a leer, hermanos. Me siguen, por favor. Entrando Naam a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. En 5, él le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando llegan a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naam para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí y a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. No, rápidamente, como era querido del rey de Siria, rápidamente ha dicho: entonces anda, ve, de una vez hazte sanar. Yo te voy a dar dinero, llévale. Yo voy a escribir una carta al rey de Israel para que te sane. Así de fácil. Los que tienen dinero así hacen, ¿no, hermanos? No sufren. Puede operarse 3 veces, 4 veces, 5 veces, no les afecta en efectivo. Pero uno que necesita, todo afecta, ¿no es cierto? Pero en esta ocasión no le funcionó dinero, hermanos. No. Entonces, hermanos, pero el rey de Israel estaba ofendido. Imagínate, digamos, alguien que mande una persona aquí, ya que sanen. ¿Qué harías, hermano? Tienes que sanar. Pero en aquellos tiempos había un profeta, ¿no? Entonces se asustó el rey, hermanos, que esta es una molestación, digamos, para hacer guerra, no sé, para invadir. Se rasgó su vestido, hermanos, se asustó. Pero, hermanos, ahí estaba Dios, ¿no? Decía el rey de Israel que este es para empezar una guerra, no sé, es una provocación en otras palabras, ¿no es cierto?
Entonces vamos a seguir adelante, hermanos, ¿no? En versículo 7 otra vez voy a leer, dice: luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí y que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo buscas ocasión contra mí. Hasta ahí no funciona su dinero, hermanos, ¿no? Fácil ha enviado dinero, fácil ha enviado una carta como una obligación que responda y que sane, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, vamos a seguir adelante, hermanos. Esta parte no, se disgustó, hermanos, en Naam. Vamos a leer en versículos 9 que dice de esta manera, hermanos: y vino Naam con sus caballos y con su carro y se preparó a las puertas de la casa de Eliseo, ¿no? Entonces, estamos en 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Cómo se llama ese profeta, hermanos? Eliseo, ¿no? Como es profeta sabía, porque es mensajero de Dios los profetas, ¿no? Tenía piedad de su rey, ¿no? En otras palabras, mándame aquí, envíame a mi casa, ¿no? No te preocupes. Por esa razón envió, ¿no? Y vamos a leer la palabra de Dios en versículos 9. Esta parte no le gustó a Naam, ¿no? Dice en versículos 9: y vino Naam con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, ¿no? Entonces Eliseo le envió un mensaje en versículo 10 diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio, ¿no? En este punto yo quiero quedarme, hermanos, ¿no? Seguramente Naam vino con ganas, como está enviando al profeta, digamos, va a recibir en su casa, va a decir: pasa, Señor, tome asiento, siéntate cómodo. Eso estaba esperando Naam, ¿no es cierto? Después quería hacer un programa, primeramente, seguramente va a orar por mí, después me va a sanar, después me va a limpiar toda la lepra. Así estaba esperando. Pero ¿qué es lo que dijo, hermanos, profeta? ¿Ha recibido o no? No, hermanos, ¿no? Entonces el profeta no le invitó a entrar a su casa, hermanos. Entonces Eliseo le envió un mensaje, hermanos. No le dio recibimiento especial, no le extendió una invitación para que entrara, hermanas, a su casa. ¿Qué harías, hermanos? No le envió ningún saludo siquiera. No recibió Eliseo, hermanos, solo con su mensajero le dijo que vaya al río Jordán, que se bañara. Imagínate qué pensaba el Naam, hermanos. Se enojó, se molestó, ¿no? Entonces él quería hacer como un programa, hermanos, ¿no? Primero saldrá y luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios. Alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Más o menos así estaba calculando, hermanos, ¿no? Como era un hombre importante de Siria, hermanos, fácilmente habrían aniquilado al profeta, ¿no es cierto? Con su guardia han ido, por si acaso. No ha ido solito, hermanos, ¿no? Entonces no lo recibió. Esa parte lo molestó, hermanos, se enojó, hermanos. Solamente el profeta le dio órdenes, hermanos. En versículos 10 dice, hermanos: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Nada más. Ese era, hermanos, el orden a través de profeta, hermanos.
Esto revelaría obediencia, hermanos. Esto demostraría paciencia. Esto expresaría la fe, hermanos. Imagínate, hermanos, muchas veces buscamos la presencia del pastor en las visitas, hermanos. Si no está pastor, medio que no está completo, ¿no? Pensamos que el pastor va a orar y se va a sanar. Tampoco, hermanos. ¿Quién sana, hermanos? Dios usa a sus hijos. Tú tienes la misión de orar, hermanos. Aunque no se sane, hermanos, tienes que orar por el enfermo, ¿no? Todos somos capaces de interceder por los enfermos, hermanos. Este trato, hermanos, del profeta no le gustó al general de Siria, hermanos. Se enojó, se enfadó, hermanos, ¿no? ¿Cómo a mí me va a tratar? En vez que haga pasar, ¿no es cierto? Imagínate un presidente de un estado que venga a tu casa. ¿Te puedes alistar o no es cierto? No, voy a pedir algo, una cosa. Bien, puedes recibir, pero en esta ocasión no lo recibió, hermanos. Solamente le dio órdenes. Hermanos, por eso se molestó. En el versículo 11 dice, hermanos, y Naam se fue enojado diciendo, y aquí yo decía para mí, saldrá y luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Ve? ¿Cuántos nos molestamos, hermanos? ¿Cuántos años estás clamando por alguna cosa, hermanos? Parece que no te escucha Dios. Y nos molestamos a veces como Naam, hermanos. Lo desanimó, hermanos, y se volvió. Lo molestó, hermanos, y se fue enojado. Lo afligió más sus criados, hermanos. Y les acercaron y les hablaron, hermanos, diciendo, Padre mío, si el profeta te mandará alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuando más diciendo, lávate y serás limpio, ¿no? En versículos 12 dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. En otras palabras, hermanos, dice el río Jordán era un río sucio, hermanos. Pero en Damasco había, dice, ríos cristalinos que era limpio. Más o menos estaba diciendo Naam, ¿por qué no me envía ahí para que me bañara? ¿Acaso no puede sanarme lo mismo? Hay veces bien cómodo, ¿no? No querer ensuciarse. Imagínate ahora, ¿dónde podemos decir aquí en agua sucia, hermanos? Río Choquiab. ¿Quién puede bañarse, hermanos? Se te dice una profeta, entra, bañate, y serás limpio. ¿Acaso, pero vamos a otro río, no? Me hace recordar en el bautismo, hermanos. Hay veces muchos nos quejamos que agua es frío, ¿no es cierto? Queremos ser a Vizcachán, aguas termales, calientita, hermanos, ¿no? Pero no debe ser de esa manera, hermanos, ¿no? Eso le molestó, hermanos, a Naam, a ese general, hermanos, ¿no? No le gustó. Si era obediente, hermanos, tranquilamente habría ido bañarse 7 veces, zambullir, y habría estado sano, ¿no es cierto? Pero fue animado por sus criados. Vamos al versículo 13, hermanos. Dice, hermanos, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la habrías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Todavía han empujado a sus criados. Por favor, jefe, anda nada más pues, ¿no? Estás sufriendo, báñate de una vez, ¿no? Otro viene enfadado. A ver, ¿no? No le creía, hermanos. Ahora, quiero leer, hermanos, el versículo 14, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que hemos leído. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra de varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño,
y quedó limpio, hermanos. Imagínense, hermanos, cómo haya llegado al río Jordán, hermanos. ¿Te imaginas, hermanos? Agua sucio, frío, feo, quizás con olor. ¿Cómo haya entrado, hermanos? ¿Con ganas? Sin ganas de uno, nada. Uno más, nada. Tercera vez, nada, sigue lo mismo. ¿Cuánto dijo, hermanos? 4, nada. 5 veces ha entrado, sigue lo mismo, sigue enojándose, ¿no es cierto? 6 veces, nada. Por favor, sonito más, último intento, por favor, entra. Entró, dice, hermanos, y después de 7 veces salió, hermanos. El bañarse de un gran río era una cosa, hermanos, ¿no? Pero el Jordán era, dice, pequeño y sucio. Lavarse en el Jordán, pensó Naam, era indigno de un hombre de su jerarquía. Pero tuvo que humillarse y obedecer los mandatos de Eliseo para poder sanarse. Obediencia, hermanos. Tenía que obedecer, hermanos. Solamente tenía que ir, hermanos, obedecer al Eliseo y tranquilamente zambullir 7 veces y ser sano. No era tanto teatro ahí, estar provocando, estar renegando, hermanos, por parte de Naam. No. Nuevamente leemos, hermanos, en el 14 dice, y él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra de varón de Dios, y su carne se volvió. Quizás hoy estás esperando tu sanidad, hermanos. ¿Cuántos años estás orando para una cosa, hermanos? ¿Dios te ha escuchado, hermano? ¿Dios te ha respondido o no? No solo en sanidad. Muchas veces has pedido para que tu esposo llegue a la iglesia, tu esposa que llegue a la iglesia, sino tus hijos que están líderes dentro de la iglesia, quizás para entrar a la universidad, quizás para entrar a un trabajo, Dios te ha dado. ¿Y estás agradeciendo, hermanos? ¿Quién me puede decir que no responde Dios? Pero Dios va a responder un menos pensado. No cuando tú quieras, hermanos. Por esa razón, en esta ocasión hemos aprendido la palabra del Señor, que Dios lo sanó, hermanos. Estaba preparando mediante de Dios, hermanos. No era Eliseo. Eliseo es solo portador del Dios. Lo que dice las órdenes, recibe, lo aplica, hermanos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Imagínense, después de entrar y volverse sano, ¿qué haya dicho, hermanos? Naam, hermanos, ¿te imaginarías? Imagínate que vos eres leproso, tenés una enfermedad lleno, con carachas, no sé, etcétera, y salí del agua y sano. ¿Qué puedes decir, hermanos? Ah, me he sanado, ya me voy. ¿Así puedes decir? ¿Qué puedes decir? Gracias, Señor, ¿o no es cierto? Gracias, por fin estoy sano. Y ese momento te puedes comprometer muchas cosas, hermanos. A partir de ahora oraré por los enfermos. Yo seré fiel dentro de la iglesia. Yo te seguiré hasta el último día de mi vida. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Después de sanidad, muchos se quedan. Solo buscan la sanidad y nada más. Hermano, lo que comprometes al Señor, no lo falles, hermanos. Pero este hombre, hermanos, se transformó, hermanos. No, vamos a leer en versículos 15 al 19, hermanos, que dice la palabra de Dios. Y volvió el varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: y aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel, hermanos. Este Siria, hermanos, era pagano, no le creía en Dios, pero en este se mostró a través de su sierva, hermanos, para que se sanara este general del ejército, hermanos, ¿no? Y por eso está diciendo, hermanos, en versículo 15, no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel.
te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Como ha mandado el rey de Siria, ¿qué cosa ha mandado, hermanos? Una carta, dinero, ¿no es cierto? Ahora está diciendo, reciban pues por favor. Pero, dije, en versículo 16 dice Eliseo, más él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Él le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso, hermanos, ¿no? ¿Cómo reaccionarías, hermanos? ¿Sanarías a un enfermo y te ofrecería? No estará bien, hermanos, ¿no ve? La sanidad es gratuita, hermanos, por parte de Dios. ¿O cuánto has pagado, hermanos? En este momento de muchas cosas te has sanado, estoy seguro de eso, hermanos. Cada uno tiene. Tenías problemas, se ha solucionado. Hasta enfermedades incurables. Pero en esta ocasión, profeta no lo hizo, por eso no quería recibir el dinero, hermanos. En 17 dice, hermanos, entonces Naam dijo, te ruego pues de esta tierra, no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Porque era un general, porque su rey era pagano, le ofrecían sacrificios a otros dioses, hermanos, ¿no? Un poquito para complementar, hermanos, Eliseo rechazó el dinero de Naam, hermanos, para mostrar que el favor de Dios no podía comprarse, hermanos. Nuestro dinero, hermanos, como el de Naam, es inútil cuando nos enfrentamos a la muerte, hermanos. ¿Has escuchado en la historia, hermanos? Muchos que tienen dinero, en vano han luchado, han llevado a mejores hospitales, han gastado mucha plata, pero murieron. ¿No ve? Entonces ni dinero puede salvar cuando uno está mal, hermanos. No importa cuánta riqueza acumulemos en esta vida, hermanos, se evaporará cuando estemos de pie delante de Dios, hermanos. Será nuestra fe en Jesucristo la que nos salva y nuestras cuentas bancarias, hermanos, ¿no? Solo la fe, hermanos. En 18, hermanos, dice la palabra de Dios, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Simón para adorar en él, se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Simón, cuando haya tal Jehová, perdone en esto a tu siervo, hermanos, ¿ya ve? Porque yo soy militar, tengo que acompañar, yo tengo que guardar al rey, ¿no? En este templo adoraban a dioses paganos, pero él solamente ya disimularía, ¿no? Porque era su deber como militar, hermanos. Pero él estaba transformado, ya creía en Dios, porque Dios sanó a Naam, hermanos, ¿no? ¿Cómo podía, hermanos, perdonado Naam al inclinarse ante un ídolo pagano, hermanos? Naam no estaba pidiendo permiso de adorar al dios Rimón, hermanos, sino hacer su deber civil, ayudar al rey y agacharse e enderezarse cuando se inclinaba. Conocido además como Adam Rimón, el dios de Damasco, era considerado el dios de la lluvia y de los truenos, dice, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, se transformó este hombre, hermanos, a través de una sierva que fue llevada cautivo a Siria, hermanos, mediante ella. Si no habría ocurrido eso, hermanos, no se habría sanado, hermanos, ¿no? Por eso en esta mañana te animo, hermanos, seguir orando, no te canses. ¿Cuál es tu sueño, hermanos? ¿Qué te has trazado, hermanos? Yo también estoy experimentando, creo que a partir de 40 años ya vienen dolores en el cuerpo
quizás solo yo siento, hermanos. Ya te molesta espalda, duele los pies, hermanos, riñones, todo, hermanos. Mientras jóvenes aprovechen bien el tiempo, hermanos, trabajen para el Señor hasta no cansarse. Las personas mayores dicen, tienes que aprovechar en tu juventud, después ya todo duele, dice. ¿Es verdad, hermanos? ¿O todos están sanitos, hermanos? Sanitos, nada me duele, ¿no? Entonces aprovecharemos, hermanos. Si por ahí en los planes de Dios está mucho más llegar allá, ¿no? Ahora dice, hermanos, en versículos 19, y él dijo, ve en paz, se fue, pues caminó con media legua de tierra, hermanos, ¿no? Se llevó todas sus cargas, hermanos, todo lo que tenía que regalar a Eliseo, se lo ha hecho volver, hermanos, ¿no? Se fue feliz, hermanos, ¿no? Pero después del contexto pueden leer, hermanos, más después del Eliseo su ayudante, corre, ¿no ve? Después todas las ofrendas, dice que Eliseo es que recibas. La ha recibido, hermanos, y luego se ha vuelto leproso. Se ha quedado con esa enfermedad, ¿no? A veces no podemos ocultar nada al Señor, hermanos. En esta mañana, hermanos, yo te animo a seguir adelante. Hemos aprendido de este hombre, hermanos, sobre Naam, la sanidad. Hay veces con nuestro propio dinero no vamos a poder, hermanos, ¿no? Siempre tenemos que pedir la ayuda del Señor, hermanos. No hay de otro, hermanos. Aunque diga más, no. Sin Dios nada somos, hermanos. Seguir adelante, hermanos, en el camino del Señor, hermanos. ¿Cuántos Dios les ha sanado en esta mañana? Les pregunto, hermanos. Diga amén. No tienes que avergüenzarte, hermanos. Incluso los católicos, hermanos, ha sanado, hermanos, en sueños han operado, yo he escuchado. Muchos testimonios también has escuchado, ¿no es cierto? Dios sigue sanando, hermanos. En esta mañana, ¿qué es tu sueño, hermanos? ¿Qué quieres lograrlo? ¿O no tienes ganas de orar, hermanos? ¿O no tienes ganas de leer la Biblia, hermanos? Quizás estás abriendo tu Biblia cada domingo, hermanos. Si no puedes abrir la Biblia durante la semana, escucha los audios, hermanos. Hay hartos, ¿no? Hay mensajes que te envían al grupo, hermanos. Y vas a aprender la palabra de Dios. No te canses, hermanos. Yo veo cansaditos, hermanos, ¿no? Apenas creo que estamos viniendo, hermanos. Recuérdale el primer día de conversión, hermanos. ¿Cómo eras aquí? Llegabas temprano, ¿no es cierto? Ahora llegas a veces para ministrar nomás, ¿no es cierto? No está bien eso, hermanos. Alábale completo al Señor, hermanos. Hoy puede ser tu día, hermanos, para recibir tu sanidad. Pero acércate al Señor con toda tu fe, hermanos. Pero no te canses. Quizás hoy no te va a escuchar. Puede ser mañana, pasado. Quizás de aquí a un mes, hermanos. Pero Dios escucha, hermanos. Nosotros nos cansamos, hermanos, de pedir al Señor. Puestos de pie, en esta mañana quiero orar por todos ustedes, hermanos. Si alguien está enfermo, aquí adelante puedes pasar, también podemos orar, hermanos.